Hola, hoy les quisiera hablar algo acerca de qué significa que el virus esté mutando, qué consecuencias puede traer esta mutación o estas mutaciones en la contagiosidad, en la gravedad de la enfermedad, en la eficacia de la vacuna. Y también me gustaría después hablar un poco acerca de cómo tenemos que seguir cuidándonos. ¿De acuerdo? No lo quiero hacer muy extenso, entonces voy a tratar de ir directamente al primer punto. ¿Mm? ¿Qué significa que tengamos mutaciones en este virus? Voy a compartir la pizarra. Al momento, ¿mm? creo que ya a esta altura, todos sabemos que un virus es un material genético, proteínas y, por ejemplo, en el caso del coronavirus que nos está dando tanto problema, lípidos. Este material genético sabemos que puede ser ADN o ARN, y en el caso del coronavirus es ARN mensajero. Cuando una partícula viral, cualquiera, y hablemos ahora específicamente del SARS-CoV-2, que es el virus que nos está dando este problema en esta pandemia, infecta una célula, lo que tiene que hacer ese virus es obviamente replicarse. De lo contrario, no tendríamos tantas partículas virales que después se propagarían de persona a persona. La replicación obviamente necesita la replicación del material genético. Y a partir de ese material genético, la mayoría de las proteínas que el virus necesita para infectar o para producir la enfermedad van a estar codificadas en el mismo, que en este caso del SARS-CoV-2 es un ARN mensajero. Los lípidos, que van a terminar de conformar la cubierta final de este virus, normalmente los va a sacar de la propia membrana de la célula que está infectando. ¿De acuerdo? Eso ya lo vimos en videos anteriores. Ahora, ¿en qué consiste esta replicación? Recordemos que en el flujo de información clásico, en nuestras células, por ejemplo, de ADN pasamos a ARN mensajero y de ARN mensajero pasamos a proteínas. Ahora, este virus ya viene directamente con el ARN mensajero. Quiere decir que una vez que el virus se infecta, este ARN mensajero ya tiene toda la información para dar lugar a la síntesis de las proteínas. Para que la proteína se sintetice, recordemos lo siguiente. Este ARN mensajero, vamos a ejemplificarlo acá. Está compuesto por bases. Las unidades que lo constituyen se llaman nucleótidos. Y también de los videos anteriores sabrán que tenemos adenina, uracilo, guanina, y podemos seguir así. Adenina, citosina, guanina, uracilo, 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 por ejemplo, en una secuencia que constituya este ARN mensajero. Cuando este ARN mensajero, en el caso del virus, ingresa a la célula con la partícula viral, o en el caso de una célula normal, se produce a partir del ADN, es a través de un diccionario de traducción. Este diccionario lo tenemos dentro de esta célula y llamamos código genético.
¿Qué significa esto? Como cualquier diccionario, supongamos un diccionario inglés-español. Yo ingreso con la palabra en inglés y salgo con la palabra en español. Acá hace falta esta traducción, este diccionario. ¿Por qué? Porque las proteínas están constituidas por aminoácidos que, desde un punto de vista químico, son muy diferentes a los nucleótidos que constituían el material genético. Cuando este mensajero llega a una partícula en la célula que se llama ribosoma, esto ocurre en el ribosoma, y se la llama traducción precisamente porque cambiamos de lenguaje, el ribosoma va leyendo palabras de a 3 letras, entra con esta palabra en el código genético y sale con un aminoácido. En el caso de AUG será metionina, en el caso de la triple U será fenilalanina y así sucesivamente. Y con esto va constituyendo la proteína. Ahora, ¿en qué consiste una mutación? Acabo de decir que para que el virus pueda replicarse, se tiene que replicar el material genético. Una de las cosas que hace ese mensajero cuando ingresa en la célula es mandar información para que a nivel del ribosoma se sintetice una enzima que podemos llamar en línea general una replicasa. ¿Esta enzima qué hace? Multiplica generando muchas copias de este ARN mensajero. Recordemos que básicamente siempre que se replica un material genético se deben cumplir las condiciones de que para cada adenina le corresponda, en el caso del mensajero o de cualquier ARN, un uracilo, en el caso de una citosina, una guanina. Esto es siempre, ocurre así. Quiere decir que si yo tengo un mensajero como este que escribí acá, cuando la replicasa lo tome, ¿qué va a hacer? Cuando encuentra una adenina le va a poner un uracilo, cuando encuentre un uracilo va a poner acá una adenina, cuando encuentre una guanina citosina y así sucesivamente, generando una hebra que es complementaria a esto. Cuando esa complementaria a su vez vuelva a ser copiada, va a reconstituir a esta que es la cadena original. Esto ocurre muchas veces y podemos tener cientos o más copias de este mensajero. Y entonces, después, cuando dentro de la célula esa partícula viral se ensamble con el material genético, con la proteína y los lípidos, estará completamente lista para ir a otra célula y así entonces infectar. ¿De acuerdo? Ahora, el procedimiento por el cual o el proceso por el cual ese ARN mensajero se replica es un proceso químico que requiere de una enzima de esta replicasa. Esta enzima comete errores y esos errores consisten en que muchas veces en lugar de poner el nucleótido correspondiente se equivoca. Cada equivocación es una mutación. Cada equivocación en la síntesis del mensajero va a ser una equivocación en esta lectura. Y una equivocación en esta lectura va a hacer que acá aparezca un aminoácido que no era el que debía estar en ese lugar. Mutación porque entra una base que no corresponde y después esto se traduce en una proteína que tiene ligeras variantes. Bien, entonces, cuando el virus dentro de la célula replica su material genético, la célula no tiene herramientas de corrección tan precisas como si las tiene para la duplicación del ADN. Con lo cual, cualquier virus, independientemente de que sea ADN o ARN, puede sufrir mutaciones.
y esas mutaciones se van a reflejar en cambios en alguna o varias proteínas. En el caso de este virus, una de las proteínas que puede parecer mutada es la famosa proteína S. Esta proteína, que se conoce como la proteína spike, de ahí la S, o espiga, es la llave que permite el ingreso del virus a la célula. Si esta proteína muta, es decir, si la información genética muta y esa proteína se ve modificada, podría pasar que esa llave no funcione, lo cual para nosotros sería muy bueno, para el virus sería muy malo, o puede ser que esa mutación le dé alguna cierta ventaja y que ahora esta llave esté mejor predispuesta para el ingreso a la célula. Por ejemplo, una llave que ha sido limada, una llave que ha sido de alguna manera aceitada, etc. ¿De acuerdo? Lo que hasta ahora sabemos de estas mutaciones es que la mutación que está sufriendo este virus, que no es nueva, algunas mutaciones, por lo menos por lo que yo pude leer, aparecieron en septiembre, no hacen que el virus sea de alguna manera más dañino desde el punto de vista de la sintomatología de la enfermedad, sino que lo que estas mutaciones están haciendo es que aumenta la posibilidad de infección. Algunos dicen que esto aumenta hasta un 70% más, es decir, que este virus tendría una capacidad infecciosa 70% más de lo que normalmente tenía cuando no estaba mutado, en lo que llamamos la variante salvaje, la variante original. Es decir, que lo que estas mutaciones por ahora están haciendo es mejorar esta proteína S, permitir que ahora infecten mejor la célula y eso hace que la infectividad sea mucho mejor. Es decir, lo que estamos ahora viendo es que el virus puede transmitirse más fácilmente, pero no necesariamente incrementando la sintomatología. En cuanto a la enfermedad, no parecería modificarse. ¿De acuerdo? Vamos ahora a ver qué pasa con la vacuna entonces, porque uno podría pensar, bueno, pero si las vacunas estuvieron diseñadas para ese virus original, ese virus salvaje, ¿qué pasa ahora que ese virus está mutando? Entonces acá tenemos que entender esto. El sistema inmunológico, cuando ese virus ingresó, cuando ese virus se replicó, genera anticuerpos. Sabemos que no todas las personas que se han infectado generaron anticuerpos, pero si no generaron anticuerpos, se defendieron con lo que se llama una inmunidad celular. ¿De acuerdo? Pero un poco, de alguna manera, nos vamos a quedar con lo más clásico, que es que el sistema inmunológico, una vez enfrentado a esta partícula viral, genera anticuerpos. Ahora, ¿por qué hasta el momento estas mutaciones en el virus no afectan la validez de la vacuna? Dibujemos lo que podría ser nuestra proteína Spike, ¿sí? Pongamos que sea algo así. Esta es la proteína S. Cuando esta proteína S fue detectada por nuestro sistema inmunológico, varias células de nuestro sistema, llamadas linfocitos B, y la voy a identificar como B1, B2, B3, B4, por ejemplo, reconocieron distintas porciones de esta proteína S. A cada una de estas porciones le vamos a dar un nombre que es epitope.
¿Qué generó este reconocimiento? Que esta célula, llamada por ejemplo B1, que reconoció a esta porción, sufre un cambio y ¿qué hace? Empieza a generar más células B1, muchas más. Es lo que llamamos una expansión clonal. Es decir, generamos clones, células que son iguales a esta que reconoció. Y lo mismo hace B2, B3, B4. Cada una de estas células va a generar un anticuerpo dirigido específicamente contra esta parte, contra esta parte, contra esta parte. Es decir, cuando esta proteína S fue reconocida por nuestro sistema inmunológico, no tuvimos un solo tipo de anticuerpos. Tuvimos un anticuerpo producido por la B1, tuvimos un anticuerpo producido por la B2 y así sucesivamente. Esto se llama tener una respuesta policlonal. ¿Por qué? Porque tenemos una combinación de anticuerpos que vienen de muchos clones. Si los investigadores aislaran uno solo de estos clones, por ejemplo acá nos quedáramos nada más que con el clon B2, los anticuerpos que saldrían de esto serían monoclonales, porque saldrían de un solo clon y estarían dirigidos específicamente contra este epitope. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Si la proteína S muta en alguna de estas partes, de todos modos, el sistema inmunológico nuestro habrá generado tantos anticuerpos como epitopes pudo reconocer y de ese modo la vacuna seguiría siendo útil porque bloquearía alguna de estas otras partes. Para que la vacuna no sea útil, debería sumar esta proteína S tantos cambios que entonces los anticuerpos generados por el sistema original viral no fuese capaz de bloquearlo. Por ahora eso no ocurre. Y todas las vacunas que se están fabricando permitirían de todos modos, aún en presencia de estas mutaciones, bloquear a este virus. ¿De acuerdo? Entonces, no tenemos que preocuparnos de ese aspecto. Las vacunas siguen siendo útiles, las vacunas van a poder bloquear a este virus y si eventualmente, una vez que la pandemia fue controlada, que eso va a llevar mucho tiempo porque la vacunación no se va a hacer de hoy a mañana, quizás todo este año estemos todavía, obviamente, sometidos a este virus, recién después quizás una revacunación pueda ser necesaria como con el virus de la gripe, que todos los años las personas en riesgo se vacunan y esa vacuna se va modificando de acuerdo a cómo cambió ese virus. Con la tecnología que esta pandemia permitió desarrollar y los conocimientos científicos, ese cambio en la vacunación se podría hacer de forma muy sencilla. ¿De acuerdo? Es decir, vimos en qué consiste la mutación, vimos que esa mutación, desde el punto de vista de la enfermedad, no genera una mayor preocupación, sí desde el punto de vista de la infectividad, pero podemos todavía estar tranquilos que la vacunación va a seguir ejerciendo su efecto. ¿De acuerdo? Borro todo esto y voy a dejar de compartir. Entonces, ahora, ¿qué pasa con la precaución, la prevención? Es muy importante que esto lo tengamos en claro. No podemos bajar la guardia. Uso de tapabocas, distancia física de 2 metros, lugares abiertos que no impiden la infección, sino que la reducen, en la medida en que en lugar abierto no estemos concentrados, sin usar barbijo, muchísimas personas, etcétera, cosa que estamos viendo en distintos lugares del país, lavado de manos, agua y jabón, y si no es posible, con alcohol en gel. Todo eso hay que mantenerlo. Es muy importante.
No hay que bajar la guardia, ¿de acuerdo? Y me pongo muy en serio porque el problema es serio, estamos viendo personas de 21 años en respiradores. Estamos viendo adultos jóvenes de 40 años con neumonía severa. Y estamos viendo personas de 93 años para las cuales la enfermedad cursó como un simple resfrío. ¿Esto qué significa? Nadie sabe a priori cómo su organismo va a responder. No es esto jugar a la ruleta rusa y bueno, si me viene, y si no me viene, no me viene. No sabemos dónde va a estar la bala y si esa bala en el cargador o en el tambor de la pistola va a ser la definitiva y la fatal. Chicos jóvenes, adultos mayores, todos se pueden contagiar. Y la variabilidad individual va a definir de alguna forma el curso de la enfermedad y puede ser muy grave incluso en adolescentes. Entonces tengamos mucho cuidado. Por favor, no hay que relajar la medida de prevención. No hay que pensar, yo soy joven, estoy de vacaciones, ya me cansé, me mandaron mensajes de los más contradictorios. Todo eso es cierto. Estamos cansados, hubo mensajes contradictorios, todavía sigue habiendo mensajes contradictorios, pero hay una realidad. El virus sigue entre nosotros, el virus puede atacar a cualquier persona de cualquier estrato social, de cualquier edad, y no sabemos cómo esa persona puede responder. Y una persona que tenga el virus, que sea sintomática, puede infectar a otra persona. Tengamos conciencia individual para protegernos, pero también social para proteger a las personas que tenemos a nuestro lado. Nuestros seres queridos, padres, hermanos, tíos, abuelos, amigos. Si van a una reunión, distancia social, no dejen de usar el tapabocas y tapanariz como corresponde. No son menos piolas por no usar ese tapaboca, por no guardar la distancia. Al contrario, si cumplen con todo esto, van a ser más piolas, porque van a realmente poner el punto donde ese punto corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, adultos mayores, siempre con tapaboca cuando estén en lugares cerrados, obviamente no en la casa, con el grupo familiar, pero si van a un negocio, si caminan por la calle, si se encuentran, aunque sea en un lugar abierto, pero a corta distancia, durante mucho tiempo, no hagan grupos de más de 10 personas, como está diciendo ahora, y hay algo muy fundamental que es lo que estamos viendo. Por favor, cuando se reúnan, no consuman alcohol en exceso. El alcohol en una persona lo primero que hace es reducir la capacidad de discernimiento, reduce el juicio. Entonces, no solamente van a relajar digamos, de alguna manera las medidas de prevención, y sobre todo cuando estamos viendo reuniones de cientos de personas, van a sacarse el barbijo, van a compartir copa, botellas, etcétera, y van a propagar el virus. Pero también, cosa que no tiene que ver con el virus, vimos gente metiéndose al agua en un río con una cierta correntada borracha. ¿Qué quieren? ¿Ahogarse? Si no los mata el virus, ¿quieren morir ahogados? Usen la cabeza. Todos tenemos que usar la cabeza. Y me pongo serio en esto porque el problema es serio. ¿De acuerdo? Espero que esto haya servido para algo y me despido de ustedes y será hasta la próxima. Espero, por supuesto, comentarios. Gracias.